Muchísimos saludos y bendiciones a todos vosotros. Gracias por estar ahí. Ok, tenemos el día de hoy doctrinas de demonios en los últimos días. No doctrinas falsas, sino doctrinas de demonios. O sea, una doctrina falsa, una doctrina que no viene del Señor, no es simplemente falsa, es una doctrina de demonios. ¿Ok? Y creo que hay ciertas cosas que tenemos que tener por lo menos claros en nuestras mentes. No solo de las cosas que son doctrinas de demonios, sino de las cosas que no lo son. Porque si no, nos podemos confundir o nos pueden confundir. Vamos a mostrar un número de cositas en particular para que veamos la importancia de saber las escrituras y la importancia de saber esas escrituras en su contexto. ¿Ok? Muchas veces se ha tenido o la mala intención o el descuido de usar un versículo y sacar toda una presentación de ese versículo, y ese versículo está en realidad diciendo lo opuesto. Lo opuesto que la presentación, la presentación está diciendo, lo opuesto. ¿Ok? Entonces, ese es un poquitito el objetivo de esta presentación o este estudio. Vamos a presentar ciertas escrituras en la pantalla, pero también nos vamos a ayudar de la Biblia para complementar. ¿Ok? Así que si tienen la Biblia o papel y lápiz para apuntar las referencias y luego ustedes las estudian en la casa. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con una pequeña oración. Gracias, Señor, te damos por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, te damos por la palabra escrita que nos advierte, que nos corrige, que nos enseña, Señor, sobre todo para los tiempos en los que estamos viviendo, para no ser engañados y para no apartarnos del camino que tú has mostrado como la verdad y la vida. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. Doctrinas de demonios en los últimos días. ¿Por qué los últimos días? Porque ya se estaba hablando de los últimos días a raíz de Pedro hablaba de los últimos días, Juan en sus epístolas hablaba de los últimos días. Entonces, si ellos ya hablaban de los últimos días y ya lo veían en su contexto histórico como algo bien presente, ¿cuánto más nosotros? De hecho, estamos más cerca ahora de esa venida de Jesús, más cerca ahora que el día que primeramente creímos. Cuando creímos estábamos cerca, pero ahora estamos más cerca. ¿Ok? De hecho, yo suelo decir a las personas, el día en el cual yo descanso es el día en el cual normalmente no trabajo, etcétera. Para mí es domingo hoy y tengo el día ocupadito, pero el día en el cual yo descanso, salgo a caminar con los niños en su naturaleza, etcétera, etcétera, es el día sábado. Entonces yo suelo decir que es un sábado más cerca, porque estamos más cerca del sábado perfecto que está por venir que el sábado perfecto que se dejó en el Edén. Estamos más cerca de ese sábado eterno que está por venir, al sábado perfecto que se dejó en el Edén. Entonces, en lugar de estar mirando continuamente para atrás, como un recordatorio de aquello que se perdió, yo ya miro para adelante, aquello que está por venir, que cada día es un día más cerca. ¿Ok? Bien. Una de las doctrinas que se ha identificado como doctrina de demonios, como una gran apostasía, como le han llamado además nombres, apostasía de los tiempos finales, apostasía omega, le han dado nombres. Es el hecho de que se va a levantar un movimiento en el cual el énfasis es Cristo y el énfasis es el amor de Dios. Uno puede decir, ¿y eso es una doctrina de demonios? Bueno, personalmente yo creo que no. Pero se dice que sí.
vamos a ver si eso responde a la doctrina de demonios. ¿El amor es una doctrina de demonios? ¿El amor es una apostasía en los últimos tiempos? Veamos. En Mateo 24:12, Jesús dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. No dice que debido a la iniquidad, el amor de muchos empezará a resurgir y se empezarán a amar, etcétera, y eso es la apostasía. No, 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 no. La apostasía no es que la gente ama. ¿Cuál es la apostasía? Que su amor se va a enfriar. Que van a dejar de amar. Y no es simplemente por aquellos que aumentan las malas acciones. Fijaros que aquí incluye a un grupo muchísimo más grande que ello. O sea, no es simplemente ese ladrón que me está robando, que tiene poco amor para conmigo. No, 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 no. Es la iniquidad de él causa en mí un descontento, causa en mí un rechazo a amar al prójimo, causa en mí no quererle. ¿Por qué? Porque me ha robado. La iniquidad de otros. O sea, si alguien viene con palabras vanas, con palabras erróneas, con palabras... Una persona a la que yo de una u otra manera desprecio por lo que esa persona está haciendo, causa que mi amor por él se enfríe. O sea, él está haciendo la iniquidad, pero mi amor por él se está enfriando. Y esto va a pasar en los últimos tiempos. Dice, porque es el contexto, fijaros, es Mateo 24 cuando Jesús está hablando de los últimos días. En los últimos días habrá un aumento de iniquidad, pero ese aumento de iniquidad a ese joven de 17 años que está entrando en tu casa y te está robando, ese aumento del crimen, ese joven que ibas por la calle y te quitó el bolso o te quitó la cartera, etcétera, a ese joven tú no lo vas a amar. ¿Por qué? Por el aumento de iniquidad en él, tú no lo amas. Porque la injusticia que está haciendo él, tú no lo amas. Y el Señor nos dice amar a vuestro enemigo. En otras palabras, el amor a nuestros enemigos va a decrecer. Y no es un síntoma bueno, es un síntoma de la apostasía. La apostasía no es que se va a hablar mucho del amor, y esa es la apostasía. No, no. Todo lo contrario. Que se va a dejar de hablar de que hay que amar. Se va a dejar hablar de que hay que hablar. Unos grupos van a decir, lo importante y saber que tenemos el Espíritu del Señor es que hablamos en lenguas. Otros van a decir, no, 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 no. Nosotros somos los que tenemos el don de la profecía. Van a poner el énfasis en cualquier otro lugar, salvo en amar a sus enemigos. ¿Por qué? Porque sus enemigos han hecho iniquidad en contra de ellos. Y como sus enemigos han hecho iniquidad en contra de ellos, yo no le voy a amar, porque no se merece mi amor. Y como no se merece mi amor empieza a enfriarse. Y como empieza a enfriarse, en lugar de yo ir a convertirme en un cristiano caliente por el Señor, me convierto en un cristiano frío. Porque me empiezo a enfriar. ¿Ok? Entonces, fijaros lo que 1 Corintios 13 dice. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, esos que dicen, no, 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 es que el símbolo, la señal es que hay que hablar en lenguas. Esa es la señal que que tenemos, que el Espíritu del Señor está con nosotros. Si hablas en lenguas, la lengua que tú quieras, a la que tú le quieras llamar, o humanas o angélicas, es como que Pablo está diciendo, olvídate del debate, ¿qué está hablando? No, es que la Biblia está hablando de lenguas humanas. No, es que la Biblia que está hablando en ocasiones es de lenguas angélicas y nosotros hablamos las lenguas angélicas. Bueno, pues nosotros tenemos traductores y hablamos lenguas humanas, etcétera. Y ese debate, Pablo dice, como no tengas amor,
no tienes nada. Nada. Es un debate vacío. Pero luego están los que se alzan y dicen, nosotros tenemos el don de profecía. ¿Qué es esto de hablar amor? Amor, 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 amor. Tanto amor, tanto amor, tanto amor. Sois empalagosos. Tanto Jesús es amor, Jesús ama. No, tenemos nosotros el don de la profecía. Fijaros lo que dice Pablo. Y si tuvieras tú el don de la profecía y entendieras todos los misterios y todo conocimiento, y si tuvieras toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. O sea, hay gente que dice, yo por el Señor que me maten, yo por defender su ley que me maten, etcétera, pero no tienen amor. Es el sacrificio más vano que existe. Estás muriendo por Dios, sin Dios. Estás muriendo por Dios, sin amor. No te aprovecha para nada. Lo estás haciendo para ti. Lo estás haciendo para tu propia gloria. Lo estás haciendo para tu propio crecimiento. Entonces, luego, dejadme mirar. Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y luego pongo 3 puntitos abajo en la pantalla. ¿Por qué digo pongo 3 puntitos? Porque podemos ir a primera de Juan, podemos ir nuevamente a Pablo. ¿A qué me refiero con ello? Que es que hay un montón de referencias. El amor, el hablar del amor de Dios y el amor a tu prójimo, el amar de que Jesús nos ama y que Jesús dijo que el Padre mismo os ama, que la relación que quiere tener con nosotros es una relación personal de un Cristo cercano y de un Cristo amante y de un Padre que está aquí para restaurar y de un Padre que como cuando se cae el bebé que tiene 1 año y tiene el pañal puesto y está tratando de caminar, ¡pum! Y se cae en su trasero encima del pañal. De un padre que le dice, ok, lo tengo en cámara, no te preocupes, y le ayuda nuevamente a levantar. Ese amor no es la apostasía. Porque hay evidencias por todo el Nuevo Testamento en el cual precisamente lo opuesto es la apostasía. ¿Os acabáis de dar cuenta de lo que acabo de decir? La apostasía es cuando algunos dejan la verdad porque dejan de amar al prójimo. Porque empiezan a creerse mejor que el prójimo. Porque empiezan a depender de otras cosas externas. Empiezan a depender de las obras que han hecho para el pobre. Empiezan a depender de los sacrificios hasta la muerte por Cristo. Empiezan a depender del don de profecía. Empiezan a depender del don de lenguas, de sus capacidades. Empiezan a depender en ellos. Y no aman. Esa es doctrina de demonios. No el amor. Ok. Otro evangelio. ¿Otro evangelio será? Vamos a ver. Esta es una clara evidencia de sacar un versículo fuera de contexto. Clarísima evidencia. Pero además, no es solo sacarlo de contexto, sino que es que darle la vuelta, ponerlo a 180 grados de distancia de donde el contexto ha sido puesto por el autor. En este caso, Pablo. Fijaros, en Gálatas 1, del 6 al 8, dice lo siguiente. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Ok. Entonces, ¿a qué me refiero? Que este es el típico ejemplo
Hay muchos, no os voy a dar todos. Esto es simplemente un ejemplo. El típico ejemplo de coger un versículo, crear una presentación o un estudio, o un sermón o lo que sea, y el mensaje extraído va en contra del texto que estás usando. ¿A qué me refiero con ello? Os voy a poner un ejemplo. Hermanos, esto es un ejemplo. Hermanos, hay gente que está diciendo que Dios ama, que hay que amarlos los unos a los otros. Pero ustedes han recibido un evangelio, hermanos. Y si se les presenta a ustedes un evangelio diferente, que sea anatema, lo dice bien clarito aquí Pablo, que sea anatema. ¿Qué evangelio han recibido ustedes, hermanos? Que hay que ser respetuosos en el templo del Señor, hermanos. La música que estás escuchando, hermanos. ¿Qué estás comiendo, hermano? ¿Cómo te vistes, hermano? Las cosas que son importantes, hermano. Ese es el evangelio que has recibido de nosotros. Otro evangelio diferente, aunque venga un ángel del cielo, sea anatema. ¿Por qué digo que está sacado de contexto? Porque es precisamente el evangelio que se está predicando. Ese evangelio de no toques aquí, no vayas allá. Cuidado con esto, cuidado con lo otro. No escuches esto, no escuches lo otro, etc. Este evangelio es precisamente el evangelio que Pablo en Gálatas está criticando. Fijaros, en el mismo libro de Gálatas, Pablo sigue y expande en cuál es ese evangelio diferente al de la gracia de Cristo. El evangelio diferente al de la gracia de Cristo es el evangelio de las obras. Fijaros, Gálatas 3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? Esa palabra fascinado es la palabra bewitch, en inglés, embrujado. Doctrina de demonios. ¿Cuál es la doctrina de demonios? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Percibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan insensatos sois. Habéis comenzado por el Espíritu. El evangelio que comenzasteis un evangelio con el Espíritu, un evangelio en el cual vuestras cargas fueron descansadas en Cristo, entrasteis en su descanso y ahora vais a terminar por las obras, ahora vais a regresar a la ley y tratar de justificaros por la ley, por el no toques esto, no hagas lo otro, etcétera. No puede ser así, hermanos, dice Pablo. Habéis empezado bien en el evangelio que habéis escuchado de nosotros, de la gracia de Cristo, de que Cristo dice, aquel que está agotado, aquel que está trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, deja tus obras, ven a mí, descansa en mí, porque tu yugo conmigo es como un buey en un lado y en el otro lado un perrito chihuahua. ¿Quién tira del yugo? El buey, no el perrito chihuahua. Nosotros somos el perrito chihuahua. Cristo es el buey. Es un yugo con él y él tira. No es que yo tiro y él tira. No, no, no. Es un yugo con él, pero él tira. Entonces, se usa Gálatas 1 diciendo, hermanos, hay un evangelio diferente que está siendo presentado y es un evangelio del amor. Y es un evangelio de que solo gracia, solo gracia, solo gracia, solo gracia. Pero si el texto nos lo está diciendo, es el evangelio de gracia de Jesucristo. Fijaros en el primer versículo 6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio diferente es el evangelio de obras. Porque el evangelio de obras, la palabra evangelio son buenas noticias, y el evangelio de obras es una contradicción, porque no hay buenas noticias en las obras
ya que nuestras obras son manchas de inmundicia. Ok, vamos al jardín. Estamos en el jardín del Edén y la serpiente dice lo siguiente. Y la serpiente dice a la mujer, ciertamente no moriréis. Dios ha dicho que el día que comáis de ello moriréis. Pero la serpiente va y dice, no moriréis. Esto tiene que ser de demonios, porque la serpiente ha dicho, y la serpiente va en contra de Dios. Pero también dice lo siguiente, aparte de decir ciertamente no moriréis, dice lo siguiente en el siguiente versículo, pues Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Seréis como Dios y ciertamente no moriréis. Las dos cosas. Ciertamente no moriréis, seréis como Dios. Fijaros lo siguiente. Vamos a imaginarnos que esto es para poneros un ejemplo. Lo que te veis aquí en pantalla es un acantilado, es el borde de un acantilado. Y de este acantilado hasta el fondo hay una caída libre y una distancia a recorrer si te caes de aquí de este acantilado. Ok. Si tú estás caminando sobre sobre la superficie, por encima del acantilado, ¿no? Y te pones en el borde, y tú escuchas las palabras. En el segundo en el cual tú des un paso adelante, en ese segundo morirás. ¿Ok? Yo doy un paso adelante y empiezo a caer en caída libre. Una distancia de 1 kilómetro hasta golpearme contra las rocas. ¿Morí yo en el segundo en el que di el paso adelante en ese borde del acantilado y empecé a caer? ¿Morí yo en ese segundo? Sí y no. O no y sí. Porque en el momento que yo he dado el paso, ¿qué hay aquí en esa caída libre para revertirlo? Nada. O sea, cuando mi destino ha sido, digamos, sellado, es el momento en el cual yo he dado el paso hacia adelante en este acantilado, donde ya no hay borde, y empiezo a caer. En el segundo en el que tú das un paso de más, en el momento que des un paso de más, morirás. Morirás. Adán y Eva no murieron literalmente ese día. De hecho, nos dice que Adán vivió 900 y tantos años después. No murieron literalmente ese día. No se golpearon en las rocas, podríamos decir, ese mismo día. Hubo una caída libre hasta que se golpearon con la roca y murieron. ¿Ok? Entonces, el día en que comas es como que has dado ese paso del acantilado y te digo, ese día morirás. Desde ese día que tú has dado, estás en caída libre, que tardes 900 años, lo que sea, pero caerás. Pero ya no hay nada que te sujeta ahí. Te golpearás. Entonces, Dios le explica que en realidad sí morirán y se lo declara en el mismo capítulo. Fijaros, en el capítulo en el cual la serpiente le está diciendo ciertamente no moriréis, fijaros cómo Dios lo explica. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. ¿Murió o no murió Adán? Claro que murió. Adán murió. Por supuesto que murió. El contexto te está diciendo ello. Te lo está diciendo. Murió. Ahora fijaros lo siguiente. El decir que no morirás es no haber pasado por un cementerio últimamente. Porque si tú pasas por un cementerio últimamente, te das cuenta que Adán y Eva comieron, murieron y la semilla que estaba dentro de ellas murió con ellos. Lo único que tienes que hacer es pasarte por un cementerio y darte cuenta que sí, que murieron. Ahora, quiero que te digas, que te des cuenta de lo siguiente también. Hay gente que dice que nuestro objetivo es
trabajar de tal manera para asimilarnos a Dios, que de esa manera no moriremos y el Señor nos llevará sin morir. Creo que eso no debería ser el énfasis en nosotros. Fijaros lo que Jesús nos dice en Juan 11, 14 y 15. Dice, entonces Jesús, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Se los dijo claramente. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a donde él está. Y dice versículos más adelante, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive, o sea, el que muera, vivirá. Y una vez que tú vives, aunque mueras, vivirá. Y una vez que tú vives y cree en mí, no morirás jamás. Ya no habrá muerte, nos dice el libro de Apocalipsis. La muerte ha sido derrotada. La muerte ya no tiene aguijón para mantenerte en la tumba. Una vez, aunque mueras, vivirás. Si no hay ningún problema en morir. Si no hay ningún problema en morir. Si el Señor dice, has pecado, sí, morirás. Ahora también nos dice que mi hijo resucitó. Y se llama el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. ¿Crees en eso? ¿Crees en eso? ¿En el poder de la resurrección? La evidencia de que la serpiente estaba equivocada, lo único que tienes que hacer es ir a un cementerio. Tú vas a un cementerio, abres una tumba de alguien que ha muerto meses atrás o años atrás y te das cuenta que lo que queda de ellos, uno puede decir, no, está intacto, tócalo. Parece que está intacto, tú tócalo, se derrumba todo en polvo. Lo tocas y se derrumba todo en polvo. Ok. Seréis como Dios. Fijaros, esta es la segunda mentira. La primera mentira es que no morirás. Si no hay problema morir. Porque tenemos un Cristo que tiene el poder de la resurrección, tiene las llaves de la muerte, tiene las llaves de la tumba. O sea, quiero que entendáis lo siguiente. Tú no eres salvo. Tú no vas a llegar al cielo porque te has arrepentido. Fijaros lo que acabo de decir. Tú no vas a llegar al cielo porque te has arrepentido. Tú vas a morir. Entonces, ¿cómo llegas al cielo? Tú llegas al cielo por el poder de la resurrección. No por tu arrepentimiento. ¿Qué le pasa al ladrón en la cruz cuando se arrepiente y dice al otro ladrón, yo merezco estar aquí? Yo merezco estar aquí. ¿Se ha arrepentido o no se ha arrepentido? Claro que se ha arrepentido. Yo merezco estar aquí. ¿Qué le pasa? Se muere. El arrepentimiento o la confesión de tu pecado es simplemente un reconocimiento de que tú mereces la muerte. Además, os digo una cosa. Si tú no reconoces que si ese ladrón no reconoce que merece la muerte, no se ha hecho justicia. Porque ese ladrón ha robado, ese ladrón ha mentido, ha matado, etc. En realidad, de los dos ladrones en la cruz, con el cual se ha hecho una justicia completa, no es con ambos, es con el que reconoce que tiene que estar ahí. Con ese se ha hecho justicia completa. Porque la justicia ha declarado que tú has hecho estos crímenes y mereces la muerte. Eso es lo que la justicia ha declarado. Si tú pones una objeción a ello, estás poniendo una objeción a la justicia. Cuando tú dices, sí, efectivamente, esto es lo que yo merezco, la justicia, entonces puede ser activada sin ninguna objeción, sin ninguna mancha. La justicia de Dios no tiene objeción, no tiene mancha, ni siquiera con aquel
a quien el juicio ha caído. ¿Por qué? Porque tú imagínate lo siguiente, la justicia de Dios declara, vosotros todos sois pecadores. ¿Alguna objeción de los ángeles del cielo? No, ninguna objeción. ¿Alguna objeción de los 24 ancianos? No, ninguna objeción. ¿Alguna objeción de alguien en la tierra? Y los que van a ser quemados van y dicen, claro, yo, hombre, que tengo objeciones, muchas. Entonces no es justicia. ¿Por qué? Porque estás forzando y hay una objeción en el universo. El universo tiene una objeción, sí, pero es una objeción muy, muy subjetiva, es una objeción del pecador, ya, pero una objeción. Entonces hay una objeción a la justicia de Dios. Y si tú ahora impones castigo sobre un pecador que está objetando, siempre va a quedar, bueno, pero es que hay un eco ahí. Él no estaba de acuerdo con eso. ¿Cuál es la objeción? Pues la objeción es muy simple. Yo robé un chicle en una tienda y al lado mío está Hitler, que ha matado a no sé cuántos miles. ¿Que se va a quemar él y me voy a quemar yo? Pues tengo una objeción muy grande. Pero cuando vemos en Filipenses 2 que toda rodilla se arrodillará y toda rodilla declarará en el cielo, en la tierra y aquellos que están en estos momentos bajo la tierra que Cristo es el Señor, ¿alguna objeción? No hay ninguna objeción. ¿Alguien objeta al castigo? No, nadie objeta al castigo. ¿Cómo van a objetar al castigo? Han reconocido, la justicia de Dios es justa. Nosotros merecemos esto. Fantástico. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Morir. Pero tú sabes que tú no vas a llegar a la nueva tierra por ello. Tú llegas a la nueva tierra por un regalo. Lo que tú mereces es morir. Lo que yo merezco es morir. Entonces, ¿cómo llegamos a la nueva tierra? Bien simple. Porque la resurrección es un regalo para ti. Y todos los que llegan a la nueva tierra llegan allá por regalo, no por merecimiento alguno. Lo que nosotros merecemos, todos nosotros, es morir. Todos merecemos morir. Eso que dicen, oh no, pero es que yo merezco más estar aquí y ese pecador no merece estar aquí. Pero ¿no te das cuenta que tú mereces la muerte y que ese pecador merece la muerte? Y que como has pecado vas a morir. Si tú estás en la nueva tierra por regalo, porque de la muerte hay uno que tiene la llave de la muerte. Para sacarte de ahí, no porque lo merezcas, no porque tú eres más bueno que nadie, no, porque Él es bueno. ¿Y acaso no puede hacer Él lo que le dé la gana con lo que es suyo? Si la justicia ya ha sido cumplida, la justicia es cumplida con la muerte. La justicia es cumplida con la muerte. La resurrección no es justa. ¿Os estáis dando cuenta de lo que estoy diciendo? La resurrección no es justa. La resurrección es un regalo. Lo que es justo es que tú permanezcas ahí como el polvo y nunca te levantes. Eso es justo. Y como la justicia ha sido hecha, ya está. Entonces aquí vienen las buenas noticias del Evangelio. Por eso somos salvos por su gracia. Porque Él, cuando nos hemos golpeado contra la roca y nos hemos reventado, o cuando la roca ha caído a nosotros y nos ha hecho polvo, cuando ya hemos acabado reventados y hechos polvo, Él va y nos alza. ¿Porque lo merecemos? Ni modo. Lo recibimos por regalo de Él. Todos van a estar en la nueva tierra por regalo. No hay nadie que merezca más estar ahí. Todos merecemos la muerte. Fijaros, la segunda mentira. Seréis como Dios. Quiero haceros la pregunta. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿a qué imagen los hizo? ¿A qué semejanza los hizo? ¿Os estáis dando cuenta que Dios hace a Adán y Eva
a la imagen y semejanza de Él. A la imagen y semejanza de Él. Dios los había hecho ya como Dios. Y ahora viene la serpiente y les dice que seréis como Dios. Comer esto y seréis como Dios. Hacer esto y seréis como Dios. Fijaros, la doctrina del comer algo, hacer algo y llegar con ello a convertirse como Dios. Esa doctrina se llama la doctrina del perfeccionalismo. Perfeccionismo. Hermano, tú come así y estarás más cerca de ser como Dios. Hermano, tú haz esto o deja de hacer lo otro y serás más como Cristo. Hermano, no toques aquí, no toques allá y así serás como Cristo. No, nosotros vivimos por fe de que alguien en el vientre de nuestras madres nos unió y nos puso juntos en ello. Nosotros no tenemos que comer algo y ser como Dios. Porque cuando nosotros decimos que tenemos que comer de determinada manera para ser más santo que el vecino, porque somos más cercanos al carácter de Dios, estamos usando la doctrina del demonio. La doctrina del perfeccionalismo dice lo siguiente, que los 144,000 que tienen el nombre de Dios sobre sus frentes, el nombre de Dios sobre sus frentes, pueden vivir sin intercesor a pesar de que la Biblia enseña de que Jesucristo intercede por nosotros continuamente. Y la doctrina del perfeccionalismo dice que esta gente, por las decisiones que ha tomado y por las maneras que ha tomado, está haciendo o convirtiéndose en un reflejo de Cristo exacto aquí en la tierra y por ello viven sin intercesor, porque pueden ellos mismos caminar sin pecar. Esa es doctrina de demonios. Serán como Dios los 144,000, hermanos. Estoy siendo sarcástico acá. Serán como Dios. Y vivirán sin intercesor porque no lo necesitarán. Eso es doctrina de demonios. Eso es luego lo que vemos en el siguiente capítulo. A Abel usando un cordero porque necesita el cordero como sacrificio. Y el otro usando, el otro Caín, el fruto de sus propias obras para ser como Dios. Esa se llama la teología del perfeccionismo. Serás como Dios. No levanten las manos. ¿Pero ustedes han escuchado la doctrina del perfeccionismo? Esa doctrina es de la serpiente. Algunos de ustedes están diciendo, espera un momentito, que todo lo que nos han dicho, que se supone que es lo correcto, ahora resulta que es la doctrina de demonios. Ajá. Es que es doctrina de demonios. ¿Qué tengo yo que hacer para ser salvo? Y Jesús responde, y Pablo responde, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu familia. Pero no. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que comer? ¿Qué tengo yo que escuchar? ¿Qué cosas tengo yo que hacer para ser como Cristo? Cree que Él ha empezado una buena obra en ti y Él la cumplirá, Él la concluirá. Cree. ¿A qué te refieres? Cree, Oscar. Si yo creo que soy hijo de mi Padre en el cielo, ¿para qué voy a andar diciendo mentira?
En el momento que yo empiezo a decir mentira, no me estoy creyendo que soy hijo de Dios. Jesús les dice a los fariseos, ustedes son de vuestro hijo, de vuestro padre el demonio, porque queréis matarme. No estáis creyendo que sois hijos de Dios. Porque si fuerais hijos de Dios, no querríais matarme. Porque no te lo estás creyendo. No te crees que eres un ser especial, único, amoroso, y que si eres un hombre, eres el niño de sus ojos, y si eres una mujer, eres la niña de sus ojos. Y no te lo crees. Como no te crees que eres su hija, como no te crees que eres su hijo, actúas de mendigo, actúas por tus obras, tratas de sacarte del pozo a ti mismo. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que comer? Eso se llama perfeccionismo. Y el perfeccionismo, hermanos y hermanas, va a haber un grupo que va a ser completamente santo, completamente sin pecado. Y no van a necesitar ni intercesor siquiera. Y tenemos nosotros que trabajar para ser como ese grupo. Tenemos que trabajar para ser ese grupo. Eso es doctrina de demonios. Porque come algo y te convertirás como Dios. Ok. Doctrina de demonios. Aquí además la Biblia lo dice tan clarito, que encima te lo dice directamente. Dice, en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, se moverán de la fe, se moverán de la plataforma de fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, está la plataforma de fe, está la justificación por la fe, está la justicia por la fe, está el adquirir de sus promesas por la fe, está en vivir por los méritos de Él por la fe, está en creer que soy hijo e hija de Dios por la fe, está en creer que estoy sentado en Cristo Jesús en lugares celestiales por la fe, que por sus heridas ya he sido sanado por la fe. El creer que ese individuo enfrente mío no lo veo por la carne, sino lo veo por el Espíritu, lo veo por la fe. En que amo a mi enemigo por la fe. El que recibo la paz en mitad de las circunstancias por la fe. Van a haber muchos que se van, o por lo menos algunos, que se van a apostatar de esa doctrina. Se van a mover de la fe. Y si te mueves de la fe, entras en el mundo de las obras. Y si entras en el mundo de las obras, entras en un evangelio diferente que deja de ser buenas noticias. Pero no solo eso, si entras en el mundo de las obras, entras en el mundo de la idolatría. Porque el mundo de las obras es el Dios que tú has creado con el trabajo de tus propias manos. Y en Apocalipsis capítulo 9 nuevamente dice, y así estás adorando a demonios. Estás adorando a demonios de esa manera. Os voy a poner dos ejemplos de dos diferentes situaciones, sin usar nombres, porque no hace falta, porque además se repiten bastante. Tenemos a una chica bonita de 22 años. Como decía Cervantes, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y esta chica de 22 años pertenece a la iglesia A. Ella ama a Cristo por encima de todas las cosas. Es una chica tierna, una chica amable, sincera y ama a Jesús. Tanto es así que para que un chico llegue a su corazón tiene que pasar primero por Cristo. Ok. Esta chica conoce a un chico de la iglesia B. A un chico de la iglesia B. No es de la iglesia A, es de la iglesia B.
Ahora bien, la razón por la cual resuena en el corazón de esta chica es lo que más le ha impresionado, es que este chico ama a Cristo por encima de todas las cosas. De hecho, ella en su iglesia A no ha visto ningún chico que ame a Cristo por encima de todas las cosas. Están interesados en otras cosas. Igual su carácter no está reflejando que por fe creen en Cristo. Entonces, no es que ella fuera a la iglesia B a encontrar un chico, sino que se hicieron las cosas, las cosas ocurrieron, aparecieron donde tenían que aparecer, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que a él le impresiona tanto ella por el amor que ella tiene a Cristo. Y a ella le impresiona tanto él por el amor que él tiene de Cristo. Entonces, tenemos a esta chica de la iglesia A y a este chico de la iglesia B. Y entran en amor. Y empiezan a ver ellos que el Señor está guiando esto. Y es hermoso, porque para él Cristo es lo primero. Y la trata como una reina. La trata como una hija de Dios. La cuida, es atento, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella, de igual manera, le trata a él como un hijo de Dios, etcétera. Sellan su relación con un noviazgo y él hinca la rodilla un día después de preguntarle a los padres de ella, y los padres de ella que también aman a Jesús por encima de todas las cosas, le dicen que sí, que ponen a Jesús por encima de todas las cosas, le dicen que sí. Entonces él hinca la rodilla en una de estas días hermosos al lado de un lago y ella dice que sí. Ahora, ambos van y van a hablar con el pastor de la iglesia A. Y el pastor de la iglesia A les dice lo siguiente, que no se pueden casar. Y la razón por la cual no se pueden casar es porque ella pertenece a la iglesia A y él pertenece a la iglesia B. Los dos jóvenes alucinan en colores y dicen, no, pero en realidad en nuestro corazón los dos pertenecemos a la iglesia C, que es la iglesia de Cristo. Pero el pastor dice, no, tú eres de la iglesia A, él es de la iglesia B. Tú, no importa que tú te juntes con un chico de la iglesia A, aunque ese chico no tenga a Cristo por encima de todas las cosas, mientras tenga a la iglesia A por encima de todas las cosas, es suficiente. Entonces, estos dos chicos se van a la iglesia B. Y el pastor de la iglesia B les dice exactamente lo mismo. Le dice él, tú sabes mejor que tienes que andar buscando a una chica de la iglesia B. Y los dos le dicen al pastor, pero nosotros en el corazón somos de la iglesia C. Tenemos a Cristo por encima de todas las cosas. No os puedo casar. Le aconseja a él que ella es de la A, que se busque a uno de la A, tú eres de la B, búscate a una en la B y no se pueden casar. Al final, esta hermosa pareja que ama a Cristo por encima de todas las cosas, tienen que ir a un juez de paz secular para que les case, y los padres que han criado a estos hermosos hijos, que les han enseñado que por encima de todas las cosas, por encima de la A y por encima de la B, está la C, que es Cristo, en una ceremonia secular, en este lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, después de ser declarado por el Estado marido y mujer, los dos padres actúan como sacerdotes y se arrodillan enfrente de este juez de paz secular y ponen sus brazos y sus manos sobre la cabeza de esta hermosa pareja
para bendecirlos en el nombre de Cristo. Porque no hubo ni un pastor en la A, ni un pastor en la B, que puso a Cristo por encima de sus iniciales. Ok. Ejemplo número 2. En otro lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, había una chica. Esta chica amaba a Cristo por encima de todas las cosas. Ella pertenecía a la iglesia A. Y creía que había encontrado el amor de su vida en la iglesia A. Lo que no se dio cuenta es que este chico no tenía a Cristo por encima de todas las cosas, a pesar de que aparentaba delante de la gente que sí. Este chico, con el cual termina casando, resulta que tiene un problema con la pornografía. Entonces, con ese problema de la pornografía, le llega a adulterio. Incluso, cuando digo llega a adulterio, ya estás cometiendo adulterio en la pornografía. Pero incluso un paso más allá. Mientras ella está visitando a su madre, él llama por teléfono a una mujer que le venga a su propia casa para cumplir sus fantasías sexuales. Y hay evidencias y él es cazado por ella. Pero ella, como tiene a Cristo por encima de todas las cosas, le habla y le dice lo siguiente: yo te amo mucho y quiero lo mejor para ti. Entonces, en estos momentos, por los últimos 2 años de matrimonio, tú ya me has demostrado, y de hecho me has demostrado que no tienes ningún tipo de arrepentimiento, ningún tipo de intención de reformarte, no quieres ver a ningún profesional acerca de ello, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te perdono. Pero yo no puedo estar viviendo contigo continuamente, porque me está haciendo daño. Entonces, nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, y no quiero exponerte a nada. No quiero hacer leña del árbol caído. No voy a ir a la iglesia y anunciarlo en la iglesia A. Entonces cada uno nos vamos por nuestro lado. ¿Qué te parece? A él le parece genial, claro. Tonto no es. A él le parece genial. Así que él se va de La Mancha a otro lugar. Ella, que ha mantenido el secreto para la puridad de él, para no manchar a la familia de él, se queda callada. Pero es joven y bonita. Al cabo de 2 años, llega un joven a la iglesia A. Un joven que cree y ama a Cristo por encima de todas las cosas. Y ella, como ya tiene la experiencia antigua, ya puede ver la diferencia y dice: wow, este no es como el otro. Lo primero que le pregunta es, cuando este nuevo chico quiere establecer relación con ella, una relación más íntima, más de amor, más de noviazgo con ella, lo primero que le pregunta, por escarmentada con la experiencia anterior, es si él tiene algún tipo de problemas con la pornografía. Que, por cierto, es lo que le digo a todas las mujeres y todas las jóvenes que pregunten. Mis hijas ya saben que como no se lo pregunten ellos a sus novios, se lo voy a preguntar yo. Cuando lo traigan aquí, como le voy a decir, ¿le has preguntado? No, pues no te preocupes, que aquí se lo pregunto yo. No para juzgarle, sino que hasta que no tengas eso resuelto, tú no puedes casarte con una mujer, porque estás en una doble relación. Entonces ella le pregunta, y él no tiene ese problema. Él tiene a Cristo por encima de todas las cosas, y ama a Cristo y la ama a ella. Así que va, y él hinca la rodilla al lado de un lago, y ella dice que sí. Y van a la iglesia. Y hablan con el pastor y les dice: tenemos buenas noticias, queremos que usted nos case. Y el pastor les dice: no, ni loco. Y ella dice: ¿cómo? ¿Por qué no? Dice: porque tú estás casada con el otro, te has divorciado
Y como aquí no se ha discutido en la iglesia tu divorcio, no sabemos cuáles son las razones de tu divorcio. Por lo tanto, tú sigues casada con el otro, y si yo te caso, estás cometiendo adulterio. Y si yo te caso, la iglesia se me va a tirar encima, etcétera, etcétera. Entonces no te caso. Y esta hermosa pareja se tiene que ir a un juez de paz secular para que los casen en el nombre del Estado y llamar a un amigo para que esté presente. Y el juez de paz le permita a este amigo hacer una presentación espiritual, una oración para la bendición de Cristo sobre este matrimonio y que la legalidad sea hecha por el juez de paz. Esto ocurre en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y acaban de decir a 2 matrimonios que no se pueden casar. Fijaros en la pantalla. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. En otras palabras, que están poniendo la conciencia sobre un individuo. Están poniendo qué conciencia, de qué manera un individuo tiene que pensar. Están poniendo esclava, cautiva la conciencia de otro. Eso es doctrina de demonios. Cuando una persona está imponiendo la conciencia de otra persona, la está encarcelando. Y encima nos da ejemplos. Prohibiendo casarse. Versículo 3. Y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Esto es doctrina de demonios. Ok, he visto algunas caras que han hecho... Uff. Cuando algunos imponen la conciencia imponen sobre la conciencia de otros qué otros tienen que comer o no comer, eso es doctrina de demonios y de espíritus engañadores. Ok, Oscar, pero ¿a qué te dedicas tú durante la semana? Bueno, yo soy nutricionista. ¿Acaso tú no haces lo mismo? No, yo no prohíbo nada a nadie. A mí me vienen con problemas de salud y yo les mando protocolos para rectificar esos problemas de salud. Y les digo, en 6 semanas nos vemos. Y hay gente que hacen cita a las 6 semanas y hay otra gente que no hacen la cita a las 6 semanas porque no han hecho nada de lo que yo les he dicho. ¿Y está bien? ¿Por qué? Porque no se sienten en ningún momento, y pueden hablar con cualquiera de mis pacientes, si en cualquier momento se han sentido que yo les estaba imponiendo lo que tienen que comer o no tienen que comer. En ningún momento. En ningún momento. Si yo estoy mirando su nevera o no estoy mirando su nevera. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, había un grupo de gente que, sin avisar, golpeaba la puerta de gente y miembros de su iglesia. Sin avisar. Podía ser cualquier hora del día, no de la noche, pero del día, y en cualquier día de la semana. Tocaban a la puerta, venían en grupos de 2, entraban en la casa e iban directamente a la nevera. ¿Adivinen para qué? Para chequear, para mirar qué tenía en la nevera ese miembro de iglesia. A ver si ese miembro de la iglesia tenía una pechuga de pollo,
A ver si empezaron chequeando las pechugas de pollo, empezaron chequeando las costillas de cordero, eventualmente empezaron a chequear a ver si había leche, y empezaron a chequear ya más profundamente a ver si había huevos, etcétera. Porque si tienes alguna de esas cosas, o las sacas o no eres más de nosotros. Os voy a decir lo siguiente. Eso es doctrina de demonios. No lo digo yo, lo dice Pablo. Pero es que encima fíjate las dos cosas que ha dicho aquí de ejemplo. ¿Qué dos cosas han puesto aquí de ejemplo? Específicamente, claramente en los últimos tiempos, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, imponiendo o cautivizando la conciencia, y pone dos ejemplos, porque son dos ejemplos, no son los únicos, pero pone dos ejemplos, que van a prohibir casarse y van a prohibir o van a mandar que te abstengas de esto y que te abstengas de lo otro, imponiendo tu conciencia. Eso es doctrina de demonios. ¿Estos versículos no los ha leído nadie? ¿No los ha leído nadie? Porque a mí me parece alucinante que cuando en un país de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, un joven diga en una iglesia que Dios es amor, en esa iglesia se le cite 1 de Timoteo 4:1 como respuesta, diciendo, joven, esos son espíritus engañadores de los últimos tiempos y doctrina de demonios. Pero ¿dónde en el texto y en el capítulo dice que decir que Dios es amor es doctrina de demonios? Y lo está diciendo a alguien que está cautivizando la conciencia de otras personas, determinando si esa persona, si esa mujer divorciada por abuso merece casarse o no merece casarse, si ese joven o esa joven merece casarse o no merece casarse, y cuidado con lo que comes o cuidado con lo que escuches. Esos son doctrinas de demonios. Pero no lo digo yo, lo dice Pablo. Y lo dice Pablo en su contexto. Entonces, lo que a mí me gustaría es que empezáramos a leer el contexto de los versículos que se están utilizando. Porque si no, nos vamos a ir apartando del evangelio de la gracia, del evangelio de la fe, de las buenas noticias, y vamos a acabar cargados con yugos que los tendría que estar llevando Cristo, y los estamos cargando nuevamente en nosotros. Eso, amigos y amigas, es idolatría, adoración de imágenes y cuidado, porque hay una imagen de la bestia que en realidad aquellos que la forman no le llaman imagen de la bestia. Para ellos es Dios. Han creado una imagen de Dios que si no adoras, morirás. Si no adoras de esa manera, morirás, imponiendo la conciencia sobre el individuo. Nosotros respondemos única y exclusivamente a Cristo individualmente. Y somos responsables de esa relación con Cristo. Él tiene muchos hijos, pero a ti individualmente te tiene en un lugar especial. Por mucho que tenga millones de hijos, a ti quiere tener una relación especial, única, exclusiva contigo. Aprovechemos ese hermoso regalo que es relacionarnos con un Dios, que ahora lo podemos decir después de esta presentación, porque nos hemos dado cuenta que no es doctrina de demonios, que te ama. Así que vamos a cerrar con una oración. Dejadme quitar aquí la pantalla. Espero que haya sido de refuerzo para muchos de ustedes.
de despertar para tal vez otros. Ay, es hermoso creer en Cristo. Es hermoso caminar con Él. Él es lo que más quiere en este mundo. Caminar contigo. Por eso es tanto así que incluso rechazándolo, etcétera, Él va y dice, no te dejaré, no te abandonaré. El mejor amigo del hombre no es el perro. El mejor amigo del hombre es Cristo. ¿Ok? A veces lo tratamos como perrito faldero. Estos perritos que van así y tal. Le das patada, pero le das patada, le das la vuelta y si le invitas a venir nuevamente, está ahí siempre esperando. Y si ve algo en tu gesto que como que le vas a permitir caminar cerca, empieza a mover la cola nuevamente. Y no importa cuánto lo golpees a un perro. Si en uno de estas tú le das la mano para acariciarlo, empieza a mover la cola. Es increíble. Pero el mejor amigo del hombre no es un perro. El mejor amigo del hombre es Cristo. Qué hermoso. Vamos a cerrar con una oración. Te damos las gracias, Señor, por hacer del Evangelio buenas noticias. Te damos las gracias, Señor, por recordarnos de que el Evangelio diferente es el Evangelio de las obras. Es el Evangelio de imponer la conciencia sobre otros. Es el Evangelio de la imposición. Es el Evangelio de haz esto, no hagas lo otro. Es el Evangelio de mirar la paja en el vecino en lugar de la viga en la nuestra. Y no queremos ese. Porque ese no es un buen Evangelio. No tiene nada de buenas noticias. Te agradecemos también, Señor, por el poder de la resurrección. Porque si Cristo no hubiese resucitado, nuestra esperanza sería en vano. Te lo agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muchísimas gracias a todos. Que Dios les bendiga mucho. Una semana más cerca para aquellos que estén entrando a la semana. Ok, es hermoso. Disfruten de la primavera, aquellos que han entrado en la primavera. Hasta el próximo sábado.